Humanos. Una charla conociéndonos. Hoy tengo el gusto de estar platicando, de encontrarme o de reencontrarme con alguien con quien trabajé hace muchos años y que a lo largo de este tiempo también nos hemos frecuentado, nos hemos visto, hemos coincidido en el mismo lugar de trabajo incluso. Héctor Herrera. Héctor, qué gusto verte, qué bueno verte bien y gracias por permitirme conversar contigo. Miguel Hernán, para mí es un gusto siempre poder encontrarme con gente a la que estimo, a la que quiero, a gente que es profesional de esto que hacemos. Nos conocemos hace, ¿qué te gusta? Más de 30 años, uh-huh. ¿No? Y seguimos caminando en esto, uh-huh. ¿No? Que nos gusta, que nos apasiona, y yo te agradezco, por supuesto, que hayas pensado en mí para charlar. No sé de qué vamos a charlar, pero es un gusto para mí que me hayas considerado pues en este tu espacio, mi querido. Y más te lo aprecio así, de sorpresa, sin saber de qué vamos a charlar, la confianza, ¿no? De aceptar que quién sabe qué quiera pero pues vamos a platicar. Gracias también. Vamos a platicar. Gracias por eso. Oye, ¿cuándo supiste que te ibas a dedicar a informar, Héctor? Pues mira, yo creo que fue una cosa que fue construyéndose con la propia vida. En realidad, si tú me preguntaras, hay muchos, ¿no? Niños que les preguntas, ¿tú qué quieres ser? Ya sabes, ¿no? El clásico, que el bombero, el astronauta, el piloto, el presidente. ¿Tú qué decías? Pues la verdad es que nada. O sea, no, nunca tuve una idea de pequeño. Pues a lo mejor lo lograste. Algunos de tus jefes han de decir eso. ¿Qué hace Héctor? Dicen, pues nada, entonces lo lograste, ¿no? Exactamente. En un buen tiempo, digamos, de algo le ha de servir estar esperando, ¿no? Pero digamos que lo fui construyendo con el tiempo. La primera idea que me surge de esto de la comunicación es en la prepa, en bachilleres. Yo estuve en el colegio de bachilleres y tenía varios maestros muy buenos. Uno de ellos el de comunicación, otro de filosofía, que me encantaba. Y ahí como que empecé a decir, pues esto está interesante, ¿no? Sin tener, te lo digo honestamente, una idea, de que era eso de comunicar o de dedicarse a esto, porque no tengo antecedentes en mi familia, no hay nadie que se haya dedicado a la comunicación, nadie que se haya dedicado al periodismo. Y yo vengo de familia de comerciantes, ¿no? Prácticamente. Ese es un perfil también que he desarrollado en algún momento, pero fue en bachilleres donde digo, bueno. Y cuando me toca, digamos, pienso en la universidad, digo, bueno, ¿qué voy a escoger? Y fíjate que había yo tuve en la universidad, en la prepa, en bachilleres, una preparación de técnico en administración de empresas turísticas. Así terminé, ¿no? Uh-huh. Porque me gustaba eso del viaje, me llamaba la atención eso de estar viajando, uh-huh. Y ya sabes. Uh-huh. Entonces, que ahora está tan de moda con los millennials, ¿no? Sí, entre otras uh-huh. tantas, ¿no? Ajá, sí. Pero cuando llego a hacer para mi examen y te dan opciones, muchos de mis compañeros ahí en bachilleres pensaban en estudiar relaciones internacionales. Dije, pues está padre eso también. Pero fíjate, en mi mente, o sea, un poco cavernícola, yo creo, en aquel entonces, todos querían irse a relaciones internacionales. Entonces dije, no, pues si vamos todos, como que no va a haber espacio para... Como que no vamos a caber. No vamos a caber, ¿no? Entonces, en la parrilla de lo que uno podía estudiar, que es esta franja de ciencias sociales y esto, estaba ciencias políticas, estaba relaciones internacionales, porque yo quería entrar a la universidad, a la Universidad Nacional. Sí. Y estaba relaciones internacionales y estaba periodismo. En aquel entonces la carrera se llamaba periodismo y comunicación colectiva. Uh-huh. Ahora ya se olvidó lo del periodismo, creo que ciencias de la comunicación tiene otros uh-huh. nombres, pero ya el periodismo como que lo dejaron a un uh-huh. lado, ¿no? Entonces dije, bueno, puse esa opción y después puse las otras. Y mira, afortunadamente, a pesar de que te he de confesar que en bachilleras no era un alumno muy brillante, porque uh-huh. me encantaba la fiesta, eso te voy a ser muy honesto, mi querido Arne. Uh-huh. Sí. Dije, híjole, pues bueno, voy a hacer el examen. Y mira, tuve
pues yo digo que es un poco de suerte, un poco de conocimiento y logré entrar a la universidad. En una familia que yo creo que es un poco de mi generación, que ahí nos vamos nosotros en edades, que mis antecedentes tampoco, o sea, mis papás no estudiaron nunca, o sea, es decir, no fueron a la primaria, para que te des una idea. Entonces que yo, el primero de esta familia, llegar, y ya sabes, ¿no? A la universidad era, así como que, así era antes. ¡Wow! Yo logro entrar y llego sin igual saber nada, de ni periodismo, ni de nada. Pero un poco lo que me ayudó, yo creo, y que es una gran, pues yo le nombro bendición para los que pueden tenerlo, creo que ahora ya no se puede. Llegué a un tronco común. Entonces me encontré gente que iba a estudiar sociología, que iba a estudiar relaciones internacionales, que iba a estudiar ciencias políticas, que iba a estudiar comunicación. Entonces fue un cúmulo de gente que íbamos a diferentes disciplinas. Y fueron 4 semestres. Que también me dediqué a la fiesta, mi querido Hernán. No tanto al estudio. No podía faltar esa materia. No podía faltar esa materia, que es decía mi papá que él tenía un familiar políticos del Estado de México. Sí. Y uno de ellos incluso llegó a ser gobernador del Estado de México. Y el gobernador aquel, no voy a decir nombres, decía, ¿a qué estudian tanto? Yo no estudié y soy gobernador. ¿No? Eso era un poco antes, ¿no? Bueno, hoy a muchos seguirían pensándolo, ¿no? Si yo no estudié y soy gobernador, entonces... Pero bueno, yo sí estudié y soy periodista. Entonces... Qué buena anécdota, Héctor. Oye, y desde aquel entonces, porque te escucho decir que aproximadamente, aunque no muy definidamente, pero sí fue en bachillerato que tomaste la decisión de que por ahí iba, aunque no tenías muy claro qué era el periodismo, la comunicación, ahí fue en ese momento, en esa etapa de tu vida en la que se empezó a definir tu carrera. Y de aquel entonces a la fecha, hacia acá, ¿cómo crees que ha evolucionado el periodismo y o la comunicación? ¿Y cuál te ha parecido el cambio más significativo? Fíjate que yo creo que esta actividad del periodismo ha tenido un cambio, en la esencia es lo mismo, pues, pero en el uso de las tecnologías, yo creo que ha sido, no digo devastador, sino al contrario, una revolución, ¿no? Para quienes ejercemos, porque a mí platicaba hace unas horas con mi peluquero, que no hay mucho que corte. Me dicen mis hijos, oye, ¿tú a qué vas al peluquero? A que te hagan ruido, ¿no? Y luego, pues yo creo que oye, sí. Pues deberíamos ir juntos, a lo mejor nos hace un descuento, ¿no? Yo creo que sí, porque va a tener menos trabajo. Y me decía, y me preguntaba un poco lo mismo, fíjate, qué coincidencia. Y yo le decía que en esto nos ha tocado, a mí me tocó, a ti también te tocó cuando grababas, ¿no? Ahí en los estudios, que hacías los espacios, las cápsulas, que los comerciales, los cartuchos aquellos, ¿no? ¿Te has de acordar? Sí, claro. Y nosotros afuera, reporteando, usábamos la grabadora ¿no? De cassette grande primero, que se fue reduciendo el cassette, ¿no? Y en aquel entonces, digamos, para transmitir la información, un audio que se escuchara bien, tenías, si tienes muchos jóvenes de audiencia, van a decir, bueno, estos están hablando de la prehistoria. Y en efecto, estamos hablando de la prehistoria, porque había esos teléfonos que le dabas vuelta, ¿no? A la parte de abajo, a la parte de arriba, a la bocina y al auricular, ¿no? Sí. Entonces, digamos que destapabas la bocina y le conectabas 2 alambritos. Se llamaban los caimanes. Sí, unos caimancitos. Para lo conectabas a la grabadora. Y reproducías el audio para que se escuchara bien. Bueno, y ahí te pusiste muy técnico, porque yo la verdad conocía a muchos reporteros que lo único que hacían era acercar la bocinita de la grabadora a la bocina del auricular, el micrófono del auricular más bien. Bueno, te he de ser franco también, mi querido Hernán, porque yo digamos que los primeros 6 meses empecé con los cables. Okay. Pero después dije, no, nomás 6 meses. 6 meses con cables y 30 años sin cables, ¿no? 30, digamos que unos 10, ya después empezamos en otro paso. Pero sí, la tecnología nos a nosotros que nos dedicamos a esto,
pues primero es el proceso de ir conociendo, después adaptarte, ¿no? Porque pasas de la grabadora a la chica, después a las grandotas, aquellas te has de acordar, las Maras, las Sonys, regresas a lo chico y después pues el paso espectacular de estos dispositivos, los ¿no? smartphones, que son una maravilla. Sí, aquí traes grabadoras, puedes hacer audio, puedes hacer video, puedes grabar, mandar la voz, mandar tu video a través de un mensaje, a través de un correo. Tienes tu oficina andante, ¿no? La verdad es una revolución y te voy a contar otra anécdota. Teníamos al principio cuando yo llegué a esto, tú te acordarás, yo llegué a cubrir la presidencia, estamos hablando de hace 35 años, cuando era presidente Carlos Salinas. Sí, lo recuerdo. Y en aquel entonces yo tenía un compañero, muy buen amigo, que ahora tiene un trabajo en una aerolínea. Y él, fíjate, hace 35 años él decía, sería una maravilla que nosotros, trabajando en esto, pudiéramos tener, digamos, un auto. Él pensaba en una combi. ¿Te acuerdas de las combis? Sí, sí. Bueno, ahora como sí, las verdes. Ya son más modernas, ¿no? La del transporte público. Pero aquellas combis que se hacían campers y eso, que pudiéramos tener 2 televisiones, ¿no? Un teléfono, un fax, y desde ahí hacer una oficina. Fíjate, él lo pensaba hace 35 años. Una ¿sí? oficina móvil. Pero digamos que todo eso se convirtió en esto que estamos viendo, ¿no? Y era un poco ver el futuro de lo que es comunicarse, ¿no? De lo que es informar, ¿no? Entonces, básicamente, esa revolución tecnológica te lleva a ti a adaptarte. Y justo le decía a este amigo también que, y te comparto porque pues es algo que yo creo y que no es un secreto, ya lo decía Darwin hace muchos años, que el secreto mejor guardado del ser humano es su capacidad de adaptación. Si no nos adaptamos, mi querido Hernán, estamos fritos. Pues mira, de hecho te puedo decir, ahora que me dedico a la psicoterapia, porque soy psicoterapeuta, a lo mejor no sabías, ahora me dedico a la psicoterapia también, pues te puedo decir que lo que trae a las personas a la consulta es su incapacidad de adaptarse. Exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque digamos que la interrelación o la interacción entre la concepción material, que en nuestra generación era muy potente, no sé ahora con los jóvenes, eso también como que no lo he podido leer mucho, y esta conexión espiritual que nos ha faltado, es donde vienen estos desfases, estos vacíos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás enganchado en lo material, en hacer, en conseguir, en que la casa y que los coches, y pierdes la otra parte, ¿no? La otra parte de ejercer una capacidad de reflexión, primero interior y después exterior, ¿no? Y yo creo que ahí es donde vienen los vacíos que nos están llevando a la mayoría. Por condiciones externas, el tema de la salud mental, y perdemos de vista lo esencial, ¿no? Dirías Saint-Exupéry, ¿no? Que lo esencial es invisible para los hombres. El del Principito, efectivamente, sí, se pierde de vista esta otra dimensión humana de la que hablas. Y ahora que también mencionaste adaptación, recursos, herramientas, cómo se han ido transformando en tu quehacer periodístico y de comunicación, me haces reflexionar respecto a que, además de esto que señalas, otro gran cambio en esto que ha sido nuestro trabajo durante tantos años es la descentralización de los medios, que ahora ya no hay poquitos canales de comunicación como los había antes, que era la prensa, algunos periódicos, la radio, la televisión, que a pesar de tantos canales de radio, eran muy pocos los medios porque están controladas muchas estaciones por pocas entidades. Hoy, en cambio, cada persona con un teléfono, si así lo quiere, puede ser un medio de comunicación. Sí. Yo ahí el término que yo utilizo es el de democratizar. O sea, se está democratizando el uso de la comunicación, ¿no? Ahora, aquí hay 2 fases. O sea, sí, cada uno tenemos esa posibilidad de tener en mano un aparato de este tipo para ejercer un poder de comunicarte, pero sí necesitas herramientas. O sea, necesitas algo de formación, necesitas cierto criterio periodístico para, digamos, ser periodista. O sea, no digo que cualquier gente que haga ya es periodista.
Discúlpame, yo no lo creo. Porque necesitas, otra vez, criterio, formación, experiencia, ¿no? Mira, Y sobre todo yo digo que criterio. ¿cuántos grandes periodistas que tú y yo conocimos, yo que estoy desde niño en esto, tuve la oportunidad, bueno, simplemente ahí en Radio Centro, en Radio Fórmula, con toda la gente Sí, claro. que pudimos trabajar ahí. Bueno, entre todos ellos, no todos, pero hubo grandes periodistas y la mayoría de ellos no fueron a la universidad o estudiaron otras carreras. Entonces, sí, como dices, hace falta experiencia, visión, criterio, y hoy no lo hay. Sin embargo, sí estamos viendo a chicos que están conectando con un enorme número de personas y que no siempre están transmitiendo mensajes o contenido que valga la pena. Esa es la otra, digamos, el otro campo de, porque es un campo de estudio ya, en la comunicación. Se llama la banalización de la información. O la estrellización de la información. Es decir, nos vamos por lo vano, lo que no es importante. Vamos, es importante para algunos, pero no vamos al fondo de las cosas. Nos vamos por la apariencia, porque si estás bien vestido, porque si te pintaste, porque si hiciste... o sea, es hacerle un poco al payasito, ¿no? Un bailecito. Exacto. Sí. Y ya, entonces ya que te sigan 2, 4, 5, 6, 7 mil y sigues haciendo bailes de lo superfluo, porque ese es otro término, es algo superfluo, pues te lleva a eso, a banalizar la capacidad de informarte y de comunicar. Entonces, ¿qué estás logrando con eso? Estás logrando que, por un lado, ahora, yo también ahí creo que no es para todos, ¿eh? O sea, si es digamos que sí se está extendiendo, pero yo creo que sí hay parte de gente que sí piensa, o sea, sí quiere tener información clara, información precisa, tener mejor información, creo que sí. Pero sí ese periodo de banalización, que yo creo que tendrá que estabilizarse en algún momento, sí lo estamos viviendo y hay que reconocerlo, ¿no? Yo, por supuesto, pues no coincido, ¿no? Con eso, pero pues tú y yo sabemos que hay mucha gente que incluso se dedica a hacer eso y hasta se hace dinero, ¿no? Mucho dinero. Mucho dinero. Y yo que soy honesto, yo que quisiera hacerlo, me vería como ridículo, ¿no? O sea, dices, no, mejor hago lo que hago. De acuerdo contigo, porque sabemos, ya con los años que tenemos en este negocio, sabemos qué funciona y qué no, y también sabemos y conocemos trucos para llamar la atención, y seguro lo podríamos hacer, pero es una decisión nuestra el no hacerlo. Exactamente. Sí, porque tiene que ver un poco con o sea, te hablo como periodista, un compromiso social. O sea, yo creo que un periodista... Y con uno mismo, Héctor. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. O sea, el principio es con uno, como tú lo mencionas. Pero sí un compromiso social de que lo que tú haces informar es un servicio. O sea, al informar estás sirviéndole a la gente, ¿no? Entonces, ahí viene el otro campo de la moralidad, de la ética, que tiene que ver con lo que más o menos ya planteabas. Sí. Si estamos en un mundo, digamos que la reflexión va por ahí, en donde el proceso de banalización nos está llevando a deshumanizarnos, porque es eso, ¿cómo yo me podría prestar, o tú, Hernán, a que siga ese proceso de banalización deshumanizando a la gente? Porque pasa, el ejemplo, ¿no? Un accidente. La gente no va a ayudar a la gente del accidente, se ponen a grabar. Y hasta incitan para que no sea más grave el asunto. O a llevarse, en el caso de vehículos que transportan mercancía, a llevarse la mercancía. Y a grabarse. Y a grabarse. ¿No? Sí. Entonces, además, fíjate, o sea, es interesante esto. Qué interesante fenómeno. Porque incitas, uno, a la violencia. O sea, incluso, ahorita te voy a explicar otra cosa. Incitas al odio, incitas a la violencia, incitas al lado oscuro, por decirlo de alguna manera. Incluso en los medios, yo te voy a decir porque me he dado cuenta ya en el proceso de información de hechos periodísticos, que hay gente que se dedica, digamos, igual a banalizar para hacer un evento mayor. Es decir, esperan a que lleguen los medios, y esto no es nuevo. ¿Te acuerdas de la película esta de Tarde de Perros? Sí, claro, sí. De Al Pacino. Sí, la recuerdo. Buena película.
que están robando el banco, y él dice, no, que vengan los medios, porque sabe que los medios, en algo no sé si les ayude, pero al hacer explotar un fenómeno específico, lo que estás haciendo es sacar raja de eso. Puede ser raja política, puede ser un provecho económico, no lo sabemos. Entonces, cuando tú llegas a un evento y no hay nadie y tú lo empiezas a cubrir y llegan otros a cubrirlo, entonces ese fenómeno, al hacerse más público, ¿no?, toma relevancia. Pero puede ser que ese fenómeno no sea tan importante como para darle esa capacidad de difusión, ¿me entiendes? Y hace reflexionar respecto hasta qué punto todo esto, hablo de los medios, del fenómeno y de todos quienes trabajamos en ellos, formamos queriendo o sin querer parte de este círculo vicioso, de esta espiral de la que hablas, que responde a intereses determinados, políticos, comerciales, económicos. Y además otro asunto que tiene que ver ya con este rollo de espiritualidad que te digo, que yo he tratado de analizar, tiene que ver con el ego. Es decir, mucho de lo que hacemos, mi querido Hernán, responde a una necesidad por atender el ego, al ego. Exactamente. Yo y yo. Los medios es eso, yo me veo, yo no, estoy bien, me voy bonito, ¿no? Me hago las pestañas, me pinto de blanco, no sé. Y en general es eso, que nos lleva al lado en donde yo soy y yo soy el que no informo y yo soy el que... Entonces no es el fenómeno social, sino soy yo, ¿no? Entonces alimentamos el ego en contra de un beneficio social, por decirte algo, ¿no? Porque al banalizar o al tratar de difundir algo que no es importante y en ese proceso estamos vanagloriando o estamos poniendo en primera instancia el ego, estamos dejando de lado nuestra función principal, que insisto, es informar, servir a la gente. Y hacerlo con cierta calidad. Sí, ¿no? Claro, sí. Porque al final también, digamos que la labor de uno es informar. Y la gente tendrá su opinión. Que ahora está de moda, ¿no? Ya no. ¿Te acuerdas? En nuestra generación, quizás de una manera más académica, se nos enseñaba a que al informar procuráramos ser objetivos, cosa que desde una perspectiva humanista y desde otras filosóficas es imposible ser objetivo. Eso no existe. Pero hoy lo que está de moda incluso es opinar. No te informo de manera neutral, aunque no lo logre, sino te digo, o en primera instancia lo que yo emito es mi juicio, mi opinión y mi parecer respecto a determinados hechos. Sí, eso ya es la república de las opiniones, ¿no? Sí. Y todos tenemos una opinión. Y qué bueno, o sea, porque al generar opinión vas formando criterios. Eso también es cierto, eso no hay que descuidarlo. Pero, desafortunadamente, la mayor parte de esos criterios no se hacen con, digamos, una estructura básica, a veces de conocimiento. Con conocimiento. ¿No? De ahí que digan, todas las opiniones son válidas, pero no todas están fundamentadas. Exactamente. Porque nuevamente salen del ego, salen del estómago, van movidas por emociones, ¿no? Y eso pues no ayuda. En realidad yo creo que eso no ayuda al final si tú estás dando una opinión y la estás dando desde el corazón o la panza o estás enojado, ¿no? No sé. Al menos aplica en un medio de comunicación, cuando se trabaja, ¿no? Cuando el oficio es justo el de informar. En tu profesión ha habido buenos momentos, ha habido gratificaciones, ha habido buenas o agradables experiencias. También, a lo largo de tu carrera, ¿ha habido un momento que tú detectes en el que quisiste claudicar o que dudaste de tu vocación? No. Fíjate que no. Ya que encontré, o sea, ya que llegué, porque aquí otra anécdota cabe. Yo termino la universidad, estudio periodismo, pero se me da la oportunidad de empezar a trabajar en la universidad, en la escuela donde yo estaba, que es ahora la FES Acatlán. Entonces yo me convertí en analista, en funcionario,
terminé como secretario técnico del Centro de Computación, de Informática, de lo que era allá, y a la par daba clases. O sea, primero fui ayudante profesor, después fui profesor, encargado de materias. Entonces ya mi vida se había convertido en academia. Y eso fue pues, como 5 o 6 años. Pero ahí me entró un dilema moral otra vez. ¿Cuál? Dije, a ver, yo estudié periodismo, yo estudié comunicación. Tengo 25 años. Muchos de mis alumnos tenían 2 años menos que yo, 1 año menos que yo. Y mi reflexión era, bueno, ¿yo qué les puedo enseñar a estos jóvenes? Bueno, no, a estos muchachos. Yo no sé nada de periodismo. O sea, sí sé las teorías y me las he aprendido. Teoría, no praxis. Siento, exactamente. Entonces ahí entró un rollo de que dije, no, esto no está bien. Y yo ya tenía, digamos, un paso para seguir una vida académica, administrativa en la universidad. Tenía, ya sabes, tenía mi oficina, tenía mi horario, ¿no? Ya te habías acomodado en el ámbito académico. Ya tenía mi zona de confort, mi querido Hernán. Pero me entró esa onda de, no, esto no está bien. Entonces allí yo más o menos en el 87 me titulo y ese mismo año tomo la decisión de renunciar a mi trabajo, porque yo ya tenía una plaza en la universidad, que era hasta que estirara la pata, querido. Oye, qué difícil tomar una decisión como esa, qué fuerte, Héctor. Sí, fue... decido renunciar, sigo dando clases, y empiezo a buscar por el lado del periodismo y la comunicación. Y también te he de confesar que mi primera idea era no ser periodista, porque no tenía idea de qué ser periodista. Quería ser locutor, así como, ¿no? Tú empezaste igual. O empezamos. Así locutor de cabina. E incluso tuve mis primeros momentos, ¿no? Tuve chance de entrar a una estación. ¿Te acuerdas de Radio Felicidad? Ah, claro, creo que todavía existe, de ASIR, de Grupo ASIR, sí. Bueno, fui a un concurso. Es Radio Felicidad, decía el jingle. Exacto. Incluso había no me acuerdo, uno que trabajaba con nosotros, también muy bueno, tenía una extraordinaria voz, que era muy amigo tuyo también, no me acuerdo de su nombre, que él trabajó ahí también. Pues conocemos tanta gente, bueno, ¿no? Exacto. El tema es que estando ahí, veo en el periódico un anuncio. Digo, pues está padre, voy y llego al día de hacer una prueba, había como 100 personas. Wow, dije, bueno, pues voy a probar. Y empezamos a pasar uno por uno, ya sabes, de las 9, 10 de la mañana. Ya nos dan como las 3, 4 de la tarde y nos dicen, a ver, tal, Héctor Herrera y otros 3 se quedan. Pasan a la siguiente fase. Pagan a la siguiente fase. Dije, no, pues ya la hice, ¿no? A todos a los demás les dan las gracias y nos explica, ¿saben que ustedes se van a quedar? Vamos a hacer un periodo de preparación de 1 mes para que entren, porque la idea en aquel entonces en esa estación era sustituir a las voces grandes, digamos, a las personas mayores. A los que ya iban de salida. Pues porque era música, ¿te acuerdas? Que de José José y de Manuel. Baladas. Ya no eran los Panchos, ni los Tres Reyes, ni los Caballeros, ¿no? Ya eran, digamos, de nuestra época, ¿no? Manuel, José José, Napoleón, todos esos grupos. Entonces ellos no veían bien, el asunto. Exactamente. Ya veían que pues ya la gente grande pues no daba el perfil. Bueno, el tema es que nos pasamos 30 días haciendo pruebas, grabando comerciales, ya sabes. Y desafortunadamente pasando el mes, el que era en aquel entonces el gerente, o uno de los gerentes, nos llaman y ¿saben qué? No se va a poder. Porque la gente del sindicato se opone a que estas personas se vayan. Dije, bueno, pues ni modo. Pero uno de ellos me da el consejo, pues ve ahí también, igual le consigues. Entonces esa fue mi forma de entrar, fíjate. ¿Fuiste al sindicato? Sí. Y la cosa es que yo iba para ser locutor. Todavía fui a Radio 1000, me mandaron a varios lugares. Y al final, el que me dio entrada, que decir su nombre, Enrique Vega, porque lo conocí, tú lo conociste. Claro, por supuesto. Bueno, primero fue Toñito Morales, un señor también. ¿No? Era amigo de mi papá, Toño. Mira, pues es una persona, vamos, muy solidarios, ¿no? Y después de estar yendo como 1 mes, Toñito me dice, ve con Enrique. Voy con Enrique. Oiga, que usted aquí dice, pues mira,
no es para ser locutor, es para ser reportero. O en el IMER o en Fórmula. Y yo antes, digamos que 6 meses antes, había estado como 3 meses en el IMER. Entré de reportero. Haciendo que, de reportero. Ya. Pero me tocaban las guardias esas famosas de jueves y viernes, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Y en ese entonces yo todavía daba clases. Entonces imagínate, yo siempre he vivido siempre en la zona norte de la ciudad. Entonces iba hasta donde estaba el IMER, ya sabes, allá al sur de la ciudad. ¿En la Florida estaba cuando te tocó? En la Florida, exactamente. Y daba clases en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. No, bueno. Entonces imagínate, salía a las 6 y ahí venía para llegar a las 7 a clase. Entonces dije, no, esto está... Maratónico. Pasaron 3 meses, dije, gracias. No, esto no. No. Y bueno, después se da ya esta oportunidad, pues, ¿no? Y ahí es donde empiezo a caminar, pero te quería hablar de este dilema, ¿no? Que me entró, o sea, ese soy yo. Si hay algo que no... Eso me llama la atención. Te oigo decir como a pesar de encontrarte ya acomodado en determinado momento, algo interno, algo dentro de ti, una voz... Hablando de que quería ser locutor, una voz interna te dice, no, ve a conseguir lo que realmente quieres hacer, exacto, a practicar, a desarrollarte, lánzate, que es de lo que hoy me estás hablando, como también mencionas este asunto que vinculas ahora tu quehacer o tu hacer, también con la dimensión espiritual. Así es. En ese sentido te quiero preguntar, ¿qué rige tu vida en lo espiritual? ¿Y qué valores rigen tu comportamiento como persona? Mira, yo no me encasillo en un espacio específico para decirte adjetivos. Pero yo, digamos que desde hace 10 años leo mucho. No soy religioso, o sea, de que hay, ¿no? Entrar a una religión. No profesas una fe en particular. Pero he leído sobre budismo, he leído sobre la cábala, he leído sobre diferentes pensamientos filosóficos. Y yo mismo he venido construyendo formas de ver la vida, ¿no? Y ahora lo que yo veo, digamos que, y coincide con aquel Héctor que era hace 35 años que empecé en esto, sigue siendo el mismo. O sea, primero me respeto a mí, ¿sí? Respeto a mí, respeto a mi familia, trato de protegerlas, me protejo a mí. Y en mi función social, que es eso de ser periodista, trato de ser muy ético. O sea, trato de informar, no te digo decentemente, sino de informar las cosas como son. ¿Has tenido tentaciones en ese sentido? Sí, por supuesto. O sea, materiales, sí, claro. Sí, por supuesto que sí. ¿No? Porque son parte del quehacer. ¿Alguna vez fue coartada tu libertad de expresión? Digamos que sí, en eventos específicos, porque hay de por medio intereses. Tú sabes que en esto que hacemos hay intereses. Lo sé. Ese es el flujo alterno. Sí. Y cuando tocas intereses, y esos intereses afectan... Pisas callos. Y te voy a contar otra anécdota que me pasó, que al final no fui yo el responsable, pero me pasó a rasurar. Y voy a decir nombres porque... Sí. Vamos. Como gustes. Fue más o menos en el 94, 95, ya estaba Ernesto Zedillo, porque yo cubrí primero a Carlos Salinas y después a Ernesto Zedillo. O sea, me aventé prácticamente 12 años cubriendo las actividades de los presidentes. Y en ese entonces, Joaquín López Dóriga, tú lo conoces. Sí, claro. Él desde ese entonces ya tenía su espacio en Fórmula. Y en una ocasión, no sé si fue en septiembre, octubre del 95, vino Bill Clinton, en aquel entonces presidente de los Estados Unidos, a nuestro país. Vino a una gira, estuvo en Puebla. Yo cubría presidencia, pero Joaquín me dice, oye, quédate al programa. Y yo me voy a la gira. Bueno, o sea, yo tendría que haber ido, porque pues él trabajaba para el Heraldo, ¿no? Y para Fórmula, pero realmente el que trabajaba para Fórmula era yo, no también. Pero dije, bueno, ok, digamos que te ayudo, ¿no? Me quedo haciendo el programa, ya empieza el programa, lo desarrollamos,
Y en aquel entonces había un locutor, que ese sí no lo voy a mencionar, que era, ya sabes, los de soporte, que mandan la comercial y que están escuchando la no sé qué, la 970 y los teléfonos, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y regresamos. Y regresamos. Entonces, yo no sé en qué momento empezamos a hablar, en aquel entonces era Óscar Espinosa Villarreal, ¿te acuerdas de él? Claro. Que fue el último regente de la ciudad, antes de que se convirtiera en jefatura de gobierno, durante el gobierno de Zedillo. Doy una nota de él, y él de la nada, empieza a tirarle que la ciudad, y que no sé qué, y que no sé qué tanto, y que... Y yo ahora confieso, me quedé, o sea, entre frío y entre dije, bueno, pues él está hablando, o sea, como que respeté su libertad de expresarse, ¿me entiendes? Dije, pues, está bien, pues que diga. Pero, obviamente, estaba tocando callos. ¿Por qué? Pues porque tenían, digamos, un buen contrato de publicidad en aquel entonces, fórmula con el gobierno de la ciudad. Y le empieza a tirar. Y yo, bueno, pues, ok, pues vamos al corte. Ya en el corte digo, oye, no te avientes así, compadre, pues no es tu espacio primero, ¿no? Y yo tampoco me atreví a decirle, oye, cállate. O sea, porque ¿cómo hubiera quedado yo, no? O sea, a ver, cállate, ya no hables, ya no digas eso, ¿no? O sea, me quedé entre la espada y la pared. Te entiendo. En ese momento. ¿Qué pasó? Que al siguiente día, no fue regaño, pero eso fue como una llamada de atención de Joaquín. Oye, ¿por qué permitiste? Se lanzó como el Borras que hacía. Bueno, de ahí pasó a que yo ya no, en ese periodo ya no me llamó a ayudar. Se enojó o hubo un llamado ahí para él también. Sí, saliste raspado, como dices, desde un principio. Exactamente. O sea, a mí no era mi intención, no era, ni siquiera pensé yo en pegarle al señor, o sea, porque además también te soy franco, si yo hubiera tenido algo, yo lo digo. Y yo acepto lo que yo dije. Claro. Yo no soy de los que tiran la piedra y esconden la mano, mi querido Hernán. Yo si digo algo, yo lo sostengo. Ahora que mencionas algunos nombres, hay una pregunta que en particular tengo muchas ganas de hacerte, se me antoja hacértela, pero antes comentarte que ahora que te escucho contar algunas anécdotas, veo que no solamente coincidimos en fórmulas, sino hemos coincidido en algunos otros puntos, porque hablas de gente, de lugares en los que yo también tuve algo que ver, ¿no? Ahora que mencionabas a Zedillo, por ejemplo, te comento brevemente, la entrevista es tuya, pero se me antojó decirte que fui invitado a hacer el anuncio de cuando iba a intervenir la PFP en la Universidad Nacional. Fíjate. Pero cuando se me invitó, se me advirtió o se me preguntó si estaba yo dispuesto a quedarme encuartelado. ¡Qué fuerte! Nos citaron en Los Pinos y se nos preguntó si estábamos dispuestos a encuartelarnos. Bueno, pues yo dije que sí, me pareció emocionante la experiencia. Efectivamente me quedé encuartelado hasta la mañana siguiente, cuando ya grabado el mensaje a eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana, y todos sin teléfonos, sin celulares, nos recogieron los celulares para que a la mañana siguiente, a eso de las 7 creo, se transmitió el mensaje donde el gobierno informaba acerca de esta intervención de la PFP. Fíjate. Y de ahí conocí al presidente. En la mañana tuve se dio la ocasión o la oportunidad de conocer a Zedillo, y ya de ahí con su gente se creó una nueva relación de trabajo con Presidencia. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, fíjate. Qué curioso. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué personajes han sido para ti tus mayores influencias y cómo han impactado tu visión o tu práctica profesional? Mira, yo afortunadamente he trabajado con, digamos, en el periodismo electrónico, que así se llamaban, porque básicamente yo siempre he trabajado en radio y televisión, ahora en el internet. Yo realmente no pisé nunca una redacción de periódico como tal. Y sí, digamos, conviví en esa parte que dices de los periodistas que no se formaron en las escuelas. A mí me tocó también esa parte. Cuando yo llego a cubrir a Carlos Salinas, la mayoría de los periodistas eran formados en redacciones. La mayoría no tenían estudios de periodismo. Digamos que eran gente ya de 40, 45 años. Yo llegué de 27 años a cubrir eso. Y la mayoría... Como les decían antes, empíricos, ¿no? Los empíricos, exactamente, que se hicieron sobre la marcha, ¿no? Sobre la experiencia. Y los que estábamos en radio, en tele, la mayoría éramos jóvenes, o sea, digamos menores de 30. ¿No? Entonces, ese choque
de alguna manera, de influencias, también como que me marcó, o sea, de alguna manera. Pero también me tocó convivir, o sea, incluso con periodistas grandes que escribían en periódico. Uh-huh. Y te estoy hablando del propio Joaquín, por ejemplo. Uh-huh. Había un periodista que era consentido en aquel entonces de Salinas, que escribía en Universal, que era muy buen cronista, lo de reconocer, aunque tuve mis diferencias con él, también te lo he de confesar. Qué interesante que aprecias su trabajo, admites las diferencias con él, pero aprecias su trabajo. Sí, claro. O sea, uh-huh. Yo aunque tenga diferencias con la gente, si son buenos en lo que hacen, pues hay que reconocérselo. Él era bueno, era de los buenos cronistas. Ahora ya no hay cronistas, ¿eh? No, tienes razón, coincido contigo. Yo trato de hacer crónica a veces cuando se puede, pero no hay cronistas ya en el periodismo. Ese es un asunto. Se ha perdido. Y la crónica es una cosa muy bonita, muy sabrosa para hacerla. De acuerdo. Y ya no en periódico, porque tú sabes, también los periódicos están. De capa caída. ¿No? De capa caída, ¿no? Entonces, ¿de quién he aprendido? Aprendido que no mis maestros, O sea, yo, te soy honesto, he convivido con mucha gente, pero yo no tengo una referencia que diga, este cuate es así como que mi maestro, uh-huh. por decirte algo, ¿no? Le he aprendido a muchos. Uh-huh. Le he aprendido a Pedro Ferriz, papá. Sí, que estuvo ahí en Fórmula con nosotros. Trabajamos con él, yo trabajé con él muy cerca. Le he aprendido a Joaquín, por supuesto, es un buen periodista. Claro, absolutamente. No, es un buen periodista, eso yo creo que nadie lo duda. Uh-huh. Coincido. Y él ha dado él ha andado en la calle. Uh-huh. Lo que no pasa ahora. Hay muchos que se dicen periodistas, pero pues nomás se sientan a leer noticias. Son de set o de escritorio, ¿no? Yo no sé, vamos, uh-huh. no pisan la calle, uh-huh. y ahí sí yo ya no uh-huh. dudo. Uh-huh. Con Pedro Ferriz Chico Jr. Que trabajó en Fórmula antes que nosotros, por cierto, que le cayó el Fórmula encima, ¿te acuerdas? Fue cuando el temblor le tocó. Uh-huh. Y pues con todos los que han estado en Fórmula, que son pues reconocidos, ¿no? El propio Pepe Cárdenas. Yo trabajé con Pepe Cárdenas, trabajé con Guillermo Ochoa, trabajé últimamente hasta con Carlos Loret, que bueno, pues ahora es muy vilipendiado, uh-huh. pero también él empezó en la calle, él ha sido reportero, entonces yo lo reconozco eso y yo trabajé con él. Oye, ahora que dices Ochoa, me acuerdo cuando llegó, porque también trabajó una temporada en Fórmula. Sí, claro. Que bueno, yo lo veía y decía, no, es que este hombre, qué habilidad tiene de conectar con la audiencia, incluso conmigo, a mí así como dijiste hace rato, no diste el nombre, pero dijiste que admirabas el trabajo de alguien y que a lo mejor habías tenido diferencias con esta persona. Uh-huh. A mí me pasó con Ochoa, que sigo admirando mucho su estilo y su trabajo, sí. pero ya trabajando con él, sí, no era ¡ouch! ¡ouch! Esa es otra parte, Hernán, que tiene que ver con el trabajo que hacemos. O sea, yo trato de ser muy respetuoso con todas las personas, uh-huh. siempre. Uh-huh. Y me he topado, no, ahí sí, no te digo nombres uh-huh. tampoco, pero varios conocidos, reconocidos, uh-huh. que son malas personas, Te lo voy a decir, o desagradables, para no caer en que si es bueno o es malo, son desagradables personas. Es difícil, ¿no? La convivencia a veces. Y además que tratan de manera impropia a la gente, uh-huh. con groserías, con mentadas, o sea, con violencia. Uh-huh. Lo sé. O sea, a mí me tocó alguna vez, y cuando yo puse un alto, fue un problema. No te voy a decir uh-huh. el nombre porque sigue trabajando. Uh-huh. ¿No? Está bien. Yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me trates así, porque si tú me tratas así, yo puedo hacer lo mismo o peor. Entonces, pues ahora sí que vámonos respetando. Sí, y además ha habido personajes cuya personalidad, quizás en algún sentido el éxito que tuvieron o han tenido está relacionado con su personalidad como la que describes. Por otra parte, cuéntanos, ¿cuál ha sido para ti un desafío importante en tu carrera profesional y qué has aprendido de él? Desafío. Reto. Pues fíjate que se me ha dado no quiero ser Ha fluido para ti. Sí. No ha sido fácil, pero se te ha ido presentando. Sí, y he tenido facilidad para esto que hago, uh-huh. la verdad. Uh-huh. Pero si me preguntas por momentos difíciles, digamos, profesionales, básicamente dos. Uno, con una de estas personas que te digo que yo trabajaba, que sigue trabajando, que es reconocido. Sí. Y que yo pensé
en ese momento que yo formaba parte de un equipo, ¿sí? Entonces tenía esa sensación de que, pues sí, somos equipo y muy bien, y ¿sí? Pero cuando viene esto de decirle, conmigo no, a mí no me des ese trato, porque a todos sí, ahí como que ya cambió la cosa, entonces ya no somos equipo. Cuando pusiste límites, ya no. Puse mis límites, dije, no, ya no, entonces ya no eres equipo. O sea, si no te maltrato, si no te violento, ya no eres equipo. Si no te dejas maltratar, aquí no tienes cabida. Y tan sucedió así que al poco tiempo me corrió. Y ese momento para mí fue difícil porque yo, digamos, en mi vida personal, yo estaba haciendo cosas, estaba haciendo una casa. Entonces, hasta económicamente me afectó. ¿Y qué aprendiste? ¿Y qué aprendí? Que tienes que seguir adelante. O sea, si te pega, si sufres, si te duele, si dices, qué poca madre, ¿no? Qué poca madre, pero hay que seguirle. Te cuesta trabajo y hay que volver a pararte y hay que volver a seguirle, ¿no? Pero solo así, mi querido Hernán. Y ya meramente en el trabajo periodístico, me acaba de pasar, nunca me había pasado. Pero hace recientemente me mandó una asignación y que fue más o menos algo que fue muy público, a Lagos de Moreno, cuando secuestran a unos jóvenes allá. Y me tocó realmente un momento en donde sientes la violencia que viven muchos mexicanos ahora. ¿Cómo la sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Te sientes vulnerable. O sea, vulnerable de que en cualquier momento algo te puede pasar. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. O sea, llegamos a un lugar en donde, en teoría, habían atacado a estos jóvenes. Supuestamente ahí los habían matado. Un lugar que yo me entero llegando ahí, que era un lugar donde comúnmente hacían eso. Las personas que se dedican que son del crimen organizado. Llegamos por instinto periodístico, eso te lo voy a decir, siguiendo pistas, y llegamos al lugar que debería estar preservado, ¿no? Con estas cintas amarillas, y no solo preservado, sino con presencia policíaca. Vigilado. No había nadie, una sola patrulla, un solo policía. Ya estaba violentado este perímetro había sido cinta amarilla, vulnerado. Ya lo habían arrancado, ya se había metido alguien. Y bueno, pues dije, vamos para adentro. Nos acercamos era una construcción de 2 cuartos a lo lejos, y le digo al camarógrafo, porque yo iba con un camarógrafo, le digo, vamos. Y entro primero yo grabando, ¿no?, el lugar, pero la sensación, Hernán, esa sensación de que te da escalofrío, no sé si a ti te haya pasado, que entras a un lugar y sientes ese escalofrío, como temor, miedo, de que dices, aquí pasó algo fuertísimo. Pero ahora que te estoy escuchando, puedo percibir aún hoy con tu relato, puedo percibir cómo te impactó en ese sentido. Sí, no, de veras, eso nunca me había pasado, porque sientes el temor de lo que esa gente vivió. Temor. Como si a ti te lo estuvieran haciendo, déjame buscar la palabra, del miedo, pero del terror. Del terror que sabes que te van a matar. ¡Qué horrible, Héctor! Y estás esperando que... O sea, eso yo lo sentí sin que me estuviera pasando, pero lo sentí. O sea, tan cargado, por eso te hablo de lo espiritual, porque tan cargado estaba de esa energía negativa que grabé y me salí así. Y le digo al camarógrafo, entra para que tú lo tengas como documentado, pero ya no entres ahí. O sea, dije, no, horrible, no, fue horrible, hermano, horrible. O sea, una sensación que, vamos, yo te la describo en palabras, pero no sé si exista otra para poder describirla de lo que se siente, ¿no? Y insisto, esa es la palabra, vulnerabilidad. Porque además salimos en ese momento, estamos grabando, afortunadamente llegaron otros compañeros de prensa de otros estados, fueron de Guadalajara, de León y de Celaya, creo, porque de Guadalajara no había gente, ¿no? Porque fuimos a Lagos de Moreno, porque saben cómo está la cosa. Así es, ¿sí? Curiosamente. En ese momento que yo estoy transmitiendo, en un lugar despoblado, o sea, fuera del pueblo, fuera de la ciudad, digamos, milpas por un lado, vacas por otro lado, y de repente empiezas a escuchar motocicletas que pasa una, pues pasa otra,
O sea, en un despoblado y empiezan a pasar motocicletas. En un lugar donde pasó algo muy grave y no hay presencia policíaca. O sea, yo no necesité que dijeran, ay, ¿no? Alguien por ahí decía, ay, ¿te asustas con motocicletas? Le digo, no, maestro, o sea, tienes que estar ahí para saber lo que es. Estoy imaginando quiénes van en esas motocicletas y qué son capaces de hacer. Porque además lo sabes, ¿no? De Sí. repente llegan camionetonas que las vimos en algún momento, de esas polarizadas, ¿no? Y que no sabes que no, ya no respetan, pues, a nadie, ¿no? Lo acabamos de ver con Ciro Gómez, Ujú. ¿no? Ah, claro. O sea, a un periodista así, ya tan con cierto nivel. Oye, y que llevaba camioneta blindada, en el caso de Ciro, ¿no? Sí, le hacen eso. Y además el mismo cuate que lo trató de ejecutar dice, pues si uno los mata y no pasa nada. Eso escuché. Entonces todo eso, mira, me pasó en esos, que habrá sido como 1 hora y media que estuve ahí parado con el camarógrafo. Me empezó así, fum, 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 fum. Dije, no, vámonos de aquí. O sea, Fue 1 hora y media de terror. sí. Entonces ese momento es el que sí me va a quedar en mi experiencia. La otra es en lo personal, profesional, de que dices, ay, somos equipo. No, aquí violento es equipo. No dejas que te violente, entonces ya no eres equipo, ¿no? Digamos, son dos visiones, la interna y la externa del trabajo, ¿no? Entonces esas son las dos que, digamos, te podría rescatar ahorita, mi querido, ¿no? Y son muy valiosas y aprecio que hayas querido compartirlas con nosotros porque nos permite acercarnos a ti, a tu trabajo, a lo que haces y a lo que sientes o has llegado a sentir trabajando. Sí. En contraposición a esta experiencia que acabas de relatarnos, ¿hay alguna muy positiva que te haya sorprendido en tu quehacer informativo? ¿Que te haya dejado una experiencia agradable? Sí, mira, siempre cuando de satisfacción. Fíjate que me ha pasado últimamente mucho, no sé por qué. Hace poco cubrí la campaña de Delfina Gómez, allí en el Estado de México. Sí. Y me tocó hasta el final, el día que gana, la ceremonia esta que hacen ahí en el centro de Toluca. Ya terminamos tarde, súper cansados con los camarógrafos. Digo, ya vámonos. Y ya era regresar a la ciudad, ¿no? Ya más allá de la medianoche. Y voy saliendo con mi micrófono, ya que se termina todo. Y una muchacha, un joven, se voltea y me dice, oiga, gracias por su trabajo. O sea, ¿qué sentiste? Padrísimo. O sea, es como si me hubiera aplaudido un estadio, mi querido Hernán. Por dice, mira, o sea, esta gente que me lo dijo, no, seguramente siguió todo mi trabajo en ese tiempo de la campaña. Vio que fue un trabajo profesional, o sea, no tirarle ni decir de más ni decir de menos, sino equilibrado, que tiene que ver con la objetividad de la que hablábamos hace rato, ¿no? Sino más bien lograr un cierto equilibrio. Entonces, lo que me dijo ella es como si me lo hubieran dicho 200 personas, porque sé que en algún momento así fue. Y me ha pasado últimamente así. Y te va a volver a pasar ahorita, porque yo mismo te lo voy a decir. Gracias por tu trabajo y gracias por hacerlo tan bien, Héctor. Me gusta lo que haces. No, gracias a ti, mi querido hermano. Aprecio de veras esto, porque esto de hablar de uno a veces no es fácil, ¿no? Y qué padre que lo hagas, te aprecio que lo hagas, te agradezco que lo hagas. Y te quiero preguntar, en tu opinión, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor aportación a la comunicación o al periodismo? No lo sé. Yo creo que, mira, con yo informando, si puedo generar una opinión que sea responsable de lo que yo estoy informando y que eso tenga una consecuencia positiva o agradable para la gente, con eso yo ya... ¿Estás satisfecho con eso? Sí, y esto que te digo de la señora, digo, o sea, esa es una respuesta, digamos, visible de lo que hice, le sirvió a la gente, o sea, le ayudó a la gente. Entonces, esas interacciones que son pocas realmente, o sea, sí, algunas personas me han dicho, oiga, incluso ya compañeros, ¿no?, de trabajo a estas alturas, pues yo llego ya, ahorita por ejemplo estoy cubriendo una parte a la doctora Sheinbaum, que va a ser la virtual presidenta de este país. Y gente me dice, maestro, oiga,
Entonces, pues, o sea, ya eso ya me digo, está padre. Y de eso te quiero preguntar también en un momento, Sí. específicamente. Pero ahora que te escucho mencionar que hacer tu trabajo, para ti eso ya es de algún modo algo que te satisface, que te llena, que te complace y que te parece que aporta per se. Uh-huh. De algún modo también hablaste como que es tu legado. Sencillamente hacer mi trabajo todos los días de la mejor manera que yo pueda, intentando servir e informar. Eso ya es lo que yo quiero dejar y lo que yo quiero construir en los medios. Sí. Ahora sí, por favor, platícanos cómo es acompañar a un presidente. No solamente en este caso a la virtual presidente de México, que algunos insisten en que es presidenta, no entremos en esa discusión. Uh-huh. Yo quiero decir que es presidente, aunque respeto el lenguaje inclusivo, no me parece que sea un asunto de lenguaje inclusivo, sino sencillamente es el que ejerce ese puesto, ¿no? Se le dice presidente al cantante, la cantante, no decimos la cantanta, ¿no? Entonces, bueno, pero independientemente de ese rollo, y que te quiero preguntar, ¿cómo está siendo? Antes dinos cómo ha sido también participar en la cobertura de las actividades presidenciales en el pasado. Mira, ahora lo tengo más claro, después de todo este tiempo, ¿no? de haber trabajado, y con esto que está pasando. Pero yo creo aquí, Hernán, que es un compromiso muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, que trabajo en un medio grande, ¿no? Hacer una cobertura buena, y esto implica, aquí sí diría buena, no agradable, sino buena, tiene efectos, tiene consecuencias económicas y políticas. O sea, porque si tú haces una buena cobertura, pues a la empresa le va bien. O sea, mira, buenos contratos. Sí, recordemos que antes de ser medio es un negocio, ¿no? Exactamente. Entonces puede tener buenos contratos, una buena relación política. Y si de lo contrario haces una cobertura no buena, puede tener consecuencias negativas, ¿no? Uh-huh. Hay desafortunadamente, aunque tú hagas, a ti no te beneficia. O sea, que digas, oye, qué bien, mira, ¿no? O sea, salvo que la audiencia y algunos colegas y gente del medio sí estamos escuchando tu trabajo. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Y sabemos quién eres y cómo lo haces. Entonces, eso tiene un efecto. Y el otro, que de muchas formas, trabajar para un presidente es como tener dos patrones a la vez. Uh-huh. O sea, tienes tu patrón, que es el que te paga, a veces no muy bien, he de decirlo abiertamente, y tienes ese otro patrón, que es el presidente de todo el país, o presidenta. Yo sí le digo presidenta. Está bien. Y ahí hay una discusión que es fundamentalmente jurídica, porque en la Constitución el presidente es el que ejerce, ¿no? Pero habría que debatirse, es un buen debate. Uh-huh. Pero bueno, el tema aquí es que trabajas también para la persona, o sea, y le debes dar un trato, o sea, no es tu amigo, no es tu comadre, no es tu, no, o sea, señora o presidenta o doctora o no. Es una fuente distinta a las otras, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, sí, por supuesto, implica mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad, incluso necesitas tú ya un manejo político de relaciones públicas, ¿no? Haberlo trabajado personalmente, haber desarrollado esas habilidades blandas. Exacto, sí, mire, no sé qué, o con ella o anteriormente con los otros presidentes. Ajá. Porque te he de decir, digamos, la primera vez que yo llego a cubrir cuando llego prácticamente yo a Fórmula, al mes, yo llegué en abril del 89 a Fórmula. Uh-huh. Yo, uh-huh. El 1 de mayo de 1989, estaba cubriendo a Carlos Salinas de Gortari. ¿Pero qué me llevó ahí? Me llevó un conflicto anterior entre la empresa y presidencia. Y los reporteros que cubrían a este señor se habían peleado. Habían un conflicto por dinero, era básicamente por dinero. Entonces, cuando yo llego, pues llego a hacer labor de zapa, que es terrible. O sea,
llegas a tratar de recomponer algo que está roto, porque así estaba. Y me costó muchísimo trabajo, muy desgastante. Primera experiencia haciendo una cobertura de ese tipo. Exactamente, fue muy desgastante. Con diferencias porque eras joven, porque pues en mi caso, pues yo no tenía ninguna experiencia. O sea, yo no venía de ningún lado. Yo venía de ser maestro, ya te lo decía, Hernán. Yo llego de ser maestro a ser periodista. Y de llegar a ser periodista, al mes llego a cubrir presidencia, cuando había gente que se pasaba años queriendo cubrir presidencia. Y luego la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, imagínate. Entonces ya no solo era que, pues el chamaco, ¿no? ¿Qué hace aquí? No tiene background, no tiene experiencia. ¿Por qué? Entonces fue un reto de restablecer una relación primero político, de relaciones públicas, y después hasta con los compañeros, ¿no? ¿Qué te implicó superar ese reto? Me implicó mucho esfuerzo, mucha energía, mucho desgaste emocional, físico. De tiempo. Le dedicaste mucho tiempo. Sí, porque además es un compromiso, te digo, de tiempo muy fuerte. ¿Descuidaste a tu familia? Sí. O sea, en aquel entonces, pues no tenía hijos. Nada más era mi pareja y yo. Pero aún así, pues te desapareces, ¿no? A veces 2 semanas, que así eran las giras en aquel entonces. Salinas se llegó a aventar giras nacionales de 2 semanas, internacionales de 3 semanas. Una vez fuimos a Japón, Australia, Singapur, Corea, nos aventamos casi un mes fuera del país. Y así, entonces, no estás, pues ¿qué vínculos haces? O sea, hace poco lo platicaba, eso implica un desapego emocional con tu gente, con tu familia. ¡Qué fuerte! Ahora ya mis hijos ya son más grandes, ¿no? Por ejemplo, mi señora pues también. Pero aún así, o sea, la verdad es que yo ya no estoy dispuesto a eso, o sea, porque regresamos a lo espiritual. O sea, ya perdería, digamos, lo que yo he avanzado en ese espacio para regresar al otro. Y el beneficio, pues no es ya ni siquiera lo económico, Hernán, sino el emocional, ¿no? Sí, porque a ellos no les importa, ¿eh? O sea, ni a la empresa ni a la gente del grupo en el poder les interesa quién esté, o sea, puede ser X. Lo que sí les interesa es que lo hagas bien. Comprendo eso. Y que aceites las relaciones y esto. Pero puede ser cualquiera. Bueno, no puede ser cualquiera, porque no cualquiera lo puede hacer. Esa es la otra cosa, ¿entiendes? Eso te iba a decir. No cualquiera lo puede hacer. Acercándonos un poco al final de esta charla, Héctor, sí. hay una pregunta que quiero hacerte. Y te pido, si es posible, que nos des tu opinión, no desde una óptica profesional, periodística o de comunicación, sino personal. Ajá. No evaluándoles desde lo político, sino desde lo humano. ¿Quién te ha parecido el mejor presidente hasta ahora de México? Ah, caray. Mira, yo desde que tengo, digamos, uso de razón política, porque antes no la tenía, ni siquiera con de la mano. ¿Qué término? Uso de razón política. Sí, no, estaba perdido en la lontananza. No sé si era mejor eso que ahora, pero bueno. Yo creo, y te voy a ser honesto, voy a empezar por los peores. Los peores han sido Fox, Calderón y Peña. Incluso peor que Salinas e incluso peor que Zedillo. Lo tienes clarísimo. O sea, nosotros tenemos, desde mi perspectiva, Hernán, un retroceso democrático de mínimo 30 años. Primero con lo que pasó con Salinas y Cárdenas, porque yo creo que Cárdenas tendría que haber sido presidente. Y después con lo que pasó con Calderón. Porque yo estoy cierto que hubo una operación de Estado para que López Obrador en el 2006 no ganara la elección. Y te lo digo porque en algún momento yo fui consejero ciudadano electoral cuando empezó el famoso IFE. El IFE. En 91. En 2 periodos yo fui consejero. Eran los consejeros que ahora son ciudadanos, pero aquel era consejero ciudadano electoral, ese era su nombre, en un distrito. Son 300 distritos en el país, yo era parte de un. Y ahí también conocí un poco, muy de cerca, cómo son las elecciones en México. Entonces, también sé que a veces no es así como nos cuenta, ¿no? Pero es así, me queda clarísimo que hubo una operación, en lo de Cárdenas también, aún peor, pero en el 2006 también. Entonces, Fox y Calderón y Peña, híjole, destruyeron a este país.
Y la verdad quiero ser muy franco, o sea, hay cosas que no estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, pero yo creo que ha hecho un buen trabajo y ha logrado acercarse a la gente y ya ha restablecido estos vínculos que se habían perdido en este periodo de casi 20, 25 años o más, de cercanía con las personas. Incluso hablando de los apoyos, o sea, siendo honestos. Porque a mí me parece de justicia social que y hablo nada más de las personas mayores, que una persona que ha trabajado años, que no tuvo un trabajo fijo, que fue plomero, fue electricista, que fue campesino, que no tuvo acceso a una pensión, que después de años el gobierno, que recibió impuestos de ellos de muchas formas, les diga, ¿saben qué, señores? Ustedes tienen un derecho por haber trabajado en este lugar. Ahí está. De los 2-3 mil pesos lo que les dan. Es lo más justo que puede existir en el mundo. De las otras podríamos debatir, pero en ese en especial, yo no tengo duda alguna. Entiendo, ¿te parece que ha sido de mayor conciencia social el gobierno de López Obrador? Exactamente. Y además te voy a decir otra cosa. Cuando la gente dice, no, es que Morena se parece al PRI, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el PRI en sus inicios era esto. O sea, tenía un vínculo con la sociedad, con la gente, representaba a la sociedad. Pero desde Zedillo y con Fox peor, el PRI se perdió totalmente. Se hizo un partido empresarial como el PAN. Se olvidó de la gente. ¿Cómo un partido político puede estar lejos de la gente? Yo no me lo explico. Por eso están como están ahorita, Es como si fuera un contrasentido, ¿no? Como el que representa a la gente no está cerca de la gente, no le responde a la gente. Y por ejemplo, al PAN lo entiendes porque pues así, nació como eso, como un partido de empresarios. Ese lo entiendes. Ese no ha engañado a nadie. Pero el PRI, por ejemplo, o el PRD, por amor de Dios. O sea, ¿cómo terminas alejándote de la gente? Eso a mí me parece incluso una falta de respeto al proceso de democracia político de un país, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, yo me quedaría sin duda con López Obrador, te lo digo así, sin duda. Y pondría en el cesto de la basura, así te lo digo honestamente, a Fox, Calderón y a Peña. Así, abiertamente, sí. Héctor, ¿y cómo piensas gestionar este futuro en tu trabajo? Si acaso te implicara despegarte de tu familia una vez más. No sé, no lo creo. O sea, tendría que pasar algo más allá de mis capacidades. O sea, pero es que ni así, O sea, en este momento estoy en eso. O sea, yo no pienso ya perder un poco lo que he construido durante este tiempo por hacer el trabajo de los demás. Porque al final eso terminas haciendo. Uh-huh. Y uno, sin que te lo reconozca. 2, obligándotelo. Y 3, sin que te reconozcan en todos sentidos, En todos sentidos. Desde lo económico, todo. Entonces, no, yo ya no estoy dispuesto a eso. O sea, eso te soy honesto, ¿no? Porque también tengo ya un proceso de formación, de aprendizaje. Entonces, digamos que mi conocimiento no es así como que, hazlo, ¿no? Uh-huh. Espérame, o sea, vamos. No, y no es que te diga, que me respete, no, o sea, digamos, yo ya tengo cierta formación. Eso es formación. Trayectoria, experiencia, formación, sabes qué quieres ahora, estás más convencido, sabes que has ordenado de manera distinta tus prioridades. Exactamente, ahora las tengo más clara que nunca. Y hace rato hace una reflexión interna, precisamente. Digamos, yo tengo ya 63 años, mi querido Hernán. Uh-huh. Digamos que poniéndolo en perspectiva, pues ya estamos en un 66.6, ¿no? De avance de la construcción. Entonces nos queda un 33 algo, ¿no? Ajá, ajá. Digo, bueno, ¿qué quiero hacer en ese 33.3, ¿no? 1, algo que me siga creando conciencia. Ahora eso yo le digo a mis hijos. A ver, jóvenes, ustedes no piensen, porque esa es una falsa discusión, yo creo. No, es que vamos a ser felices en la vida. No, a ver, espérame. Lo primero que tienes que generar es conciencia. Porque la conciencia es lo que te puede dar felicidad, o entender la tristeza, o entender el enojo, o entender
el vacío, entender la incertidumbre. Pero si no tienes conciencia, no puedes entender lo demás. Entonces, eso de buscar la felicidad por la felicidad, como si a eso nos hubieran traído nada más a ser felices, no es cierto. Porque ojalá todo la vida fuera de felicidad, no. Yo creo que hay más momentos de incertidumbre, de tristeza, de calma, de paz, y sí de felicidad. Pero no es eso. O sea, yo creo que hay que ser conscientes primero para lograr todo lo demás. Entonces ese es mi proceso, de ser consciente, ¿no? Para generar todo esto que te digo. Conmigo, con mi familia, que es lo más importante, y después con mi trabajo, ¿no? Porque muchas veces puse yo primero el trabajo primero, ¿sí? Y el trabajo siempre me ha puesto después. Al final. Parecía que hoy lo tienes mucho más claro que nunca, y casi cuando lo mencionas pareciera que estás describiendo la psicoterapia. Cuando hablas de esta claridad, de esta conciencia como lo primero, ¿no? Tener conciencia. Sí. Y luego también el no buscar la felicidad como la única emoción posible. De hecho, en este marco teórico emocional, pues la felicidad es una de las emociones básicas y las otras existen también, no las podemos evitar, a veces ni siquiera las podemos seleccionar, pasan, pero lo que sí podemos es aceptarlas, vivirlas, gestionarlas. Exactamente, por los vacíos esos de los que hablamos hace rato, ¿no? De que la gente llega, pues es eso, es que no estamos generando conciencia. Y cuando no generamos conciencia, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo más vacíos, ¿no? Que aunque en la física diría que no hay vacíos, lo que hay es materia oscura, mi querido. No la vemos, pero sí hay algo ahí. Entonces, pero ahí está. Ahí está, exactamente. Pero ahí está. Y ahí está, entonces hay que encontrarle, porque eso que está afuera, pues está dentro también, ¿no? Pues hoy hemos tenido la fortuna, el privilegio y además el gusto y placer de platicar con un hombre que tiene claro lo que quiere, que hoy pone primero a su familia y que también atiende el aspecto espiritual, que su satisfacción más grande en el trabajo y su aportación ha sido la de sencilla y complicadamente no hacer otra cosa que su trabajo, lo que le toca hacer de la mejor manera cada vez pone su mejor esfuerzo en el trabajo que desempeña. Un hombre que ha tenido una enorme, larguísima experiencia en los medios, que además conduce muy bonito las veces que yo lo he escuchado como titular de los espacios informativos donde ha trabajado. Me encanta el estilo que tiene Héctor Herrera Argüelles. Qué placer y qué gusto. Yo soy el agradecido contigo, Héctor. Gracias, mi querido Hernán. Y esto que me dices, mira, pues es lo mismo que te decía de la señora, ¿no? Eso es como si te aplaudiera el estadio y ahora sí que, como decía Vicente Fernández, tú sigue aplaudiendo y yo sigo cantando. O sigo trabajando, digamos, ¿no? Me gusta. Gracias. Lo voy a considerar una promesa y te voy a seguir aplaudiendo para que sigas trabajando. Gracias a ti. No, gracias a ti. Y hasta pronto. Que Dios te bendiga, mi querido, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Humanos. Una charla conociéndonos.